Hablamos ahora con Gervasio Sánchez, reportero gráfico experto en conflictos bélicos y que también ha trabajado sobre el terreno en Afganistán. Gervasio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora mismo Afganistán es un país descabezado totalmente tras la salida de su presidente con los talibanes en la capital. ¿Esto era previsible? Mira, yo llevo 25 años trabajando en Afganistán, desde agosto del 96, cuando los talibanes estaban bombardeando la ciudad, capital Kabul, y posteriormente la ocuparon. Incluso estuve en el 97 durante un mes, en época de los talibanes, y he regresado desde el 2001 en múltiples ocasiones. Sinceramente, cualquier persona bien informada, con una mínima, digamos, con un mínimo interés por lo que cómo han evolucionado los acontecimientos en Afganistán en los últimos 20 años, desde que empezó la misión internacional, no solamente por parte de Estados Unidos. En Afganistán había 50 países con despliegue de tropas, incluido España. Se daba cuenta de que la corrupción generalizada de Afganistán era el lastre que mantenía un Estado fallido, y que tarde o temprano los talibanes, que como ellos mismos decían y han anunciado en muchas ocasiones, los occidentales tienen el reloj, pero nosotros somos los dueños del tiempo, harían lo que han hecho. Evidentemente, nadie preveía que iba a ser un paseo militar tan vergonzoso por parte de las tropas afganas, por parte de las grandes potencias occidentales que han dejado el país abandonado, como el que ha habido, pero estaba clarísimo que la corrupción del gobierno afgano, de las tropas afganas, permisivo totalmente por Estados Unidos y por sus aliados, ha hecho que esto se haya caído en prácticamente 10 días. Y ahora le pregunto qué papel tiene la comunidad internacional en todo esto y los países que han estado trabajando en la zona durante todo este tiempo y que ahora se repliegan y se van. Bueno, la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, Gran Bretaña, la Comunidad Europea, etcétera, etcétera, lo que han hecho ha sido dilapidar centenares de miles de millones de dólares en crear una especie de ficción de país, que evidentemente a la primera de cambio los talibanes, sin apenas disparar, porque las ciudades han ido cayendo una detrás de otra, sin apenas combates, han conseguido su objetivo de una manera increíble. Yo pensaba incluso que íbamos a esperar hasta el 11 de septiembre para que coincidiera con el 20 aniversario de las Torres Gemelas, o incluso el 27 de septiembre coincidiendo con el 25 aniversario de la entrada de los talibanes por primera vez en Kabul en el año 96. Pero todo ha sido mucho más rápido, simplemente pues porque hay un vacío de poder auténtico. Imagínense usted, el presidente se va, el vicepresidente Abdullah Öcalan, que es un corrupto, le echa la culpa al presidente. Los grandes señores de la guerra que estaban en todas las partes, en todos los puestos de poder, también se han ido. Y uno de los problemas principales que tiene que reflexionar la comunidad internacional, la llamada comunidad internacional, que en realidad es Europa, Estados Unidos y algunas potencias como Rusia y China, es que no se puede hacer la paz con señores de la guerra. Y en la conferencia de Berlín del año 2001, poco después de la caída de los talibanes, se llegó a acuerdos con señores de la guerra que habían destruido el país. Así les ha ido ahora. Entonces, una pregunta casi obligada es que, bueno, si estas repatriaciones, estas evacuaciones llegan a tiempo, es más, si deberían producirse. ¿Usted qué cree? No, vamos a ver, las repatriaciones, por ejemplo, de los traductores. Me hace mucha gracia escuchar al ministro de Asuntos Exteriores español diciendo que están preparados para hacerlo, o el Ministerio de Defensa, cuando tenían que haber hecho esta repatriación en el 2013, cuando la misión internacional militar española abandonó Afganistán. Han tenido 8 años para traerse a los traductores y para traerse a personal sensible que había trabajado con los españoles, y no lo han hecho. Entonces ahora intentar maquillar este fracaso diciendo que van a intentar por todos los medios sacarlos, ya veremos, porque el país es un colapso en estos momentos, y yo no sé hasta qué punto los propios traductores van a poder llegar hasta Kabul desde Herat, desde el norte del país, lugares donde se encuentran sus casas y sus familias. Es decir, al final todo esto ha sido un desastre anunciado, una crónica de un desastre anunciado, que lo que más sorprende es que los servicios de inteligencia, incluidos los españoles, pues no se hayan enterado absolutamente de nada, no hayan entendido que esto iba a ser un desastre militar a la primera de cambio, que incluso a mí, preveyendo que esto iba a pasar y cuando pasara verdaderamente iba a ser un paseo militar, me ha sorprendido incluso la rapidez con la que han llegado hasta las puertas de Kabul, y parece ser que han entrado en Kabul. Y ya para acabar, sabemos por las noticias que nos llegan que, bueno, es de suponer, Afganistán ahora mismo es un hervidero, y también sabemos que los más castigados en todos los conflictos bélicos son siempre los más débiles, la población civil en este caso. ¿Qué puede esperar la gente sobre su situación? ¿Cuál es su futuro, Gervasio? Bueno, espero que la presión internacional impida que los talibanes intenten vengarse con las minorías del país, los hazaras chiitas, que son millones,
los tayikos, los uzbecos y otras minorías importantes, y que intenten por lo menos mantener el orden. Creo que una de las ideas de los talibanes ha sido entrar en Kabul lo antes posible para mantener el orden, porque hasta las milicias se han marchado del país. Los señores de la guerra se han marchado y sus milicias se han disuelto prácticamente de la nada. Los grandes perdedores van a ser de nuevo los civiles, y como pasó durante la sangrienta invasión soviética de los 80, el régimen quinquenio, el régimen talibán en los 90, la guerra civil entre las milicias mujahidines en Afganistán, va a ser que se va a producir posiblemente una salida de centenares de miles, por no hablar de millones de ciudadanos de Afganistán a la frontera limítrofe, especialmente a Irán, los chiitas, y a Pakistán, los suníes. Y por supuesto, las grandes perdedoras van a ser de nuevo las mujeres, aunque tengo que decir con total claridad, yo he trabajado muchísimo el tema de las mujeres en Afganistán con la periodista Mónica Bernabé, que ha sido la única periodista que en estos últimos 20 años ha mantenido una cobertura seria en Afganistán, estando en el país durante muchos años, y ya sabemos claramente que las leyes que se habían hecho en Afganistán de protección de las mujeres eran papel mojado, que las mujeres no tenían ningún derecho, que a pesar de que la ley o la Constitución afgana prevé que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, eso no existe, que por encima de las leyes están las tradiciones, y que, por ejemplo, los matrimonios forzosos afectan al 59% de las mujeres menores de 16 años. Es decir, algo que es ilegal por Constitución, que es casar a las menores de 16 años, son casadas permanentemente en Afganistán. Con lo cual, me temo, por desgracia, que la situación de la mujer y de las menores se va a endurecer muchísimo. Espero que no llegue al punto del quinquenio talibán en el que fueron expulsadas de sus puestos laborales y se les impidió estudiar, pero evidentemente la situación va a ser bastante calamitosa. Por poner un ejemplo, en el Parlamento afgano había un 28% de mujeres, era la cuota. Verdaderamente las mujeres tenían poco peso político, pero tenían un 28% de los puestos en el Parlamento. Me imagino que con los talibanes ese 28% va a desaparecer. Pues seguiremos muy de cerca todas las informaciones que nos lleguen desde allí. Gervasio Sánchez, reportero gráfico que ha cubierto un gran número de conflictos armados. Gracias por atender la llamada esta tarde del Canal 24 Horas. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros.